¿Conoces la información de los beneficiarios controladores que debe ser integrada por los sujetos obligados en su contabilidad? Derivado de compromisos internacionales con el G20 y de recomendaciones y criterios emitidos por el GAFI y la OCDE, México integró a partir del año 2022 la figura y regulación del beneficiario controlador dentro del Código Fiscal de la Federación, con el fin de poder identificar en tiempo y forma la identidad de las personas físicas que controlan, tienen el poder o se benefician de las operaciones que se llevan a cabo a través de personas morales, fideicomisos o de otras figuras o estructuras jurídicas. Ahora bien, como te he comentado en pasados videos, en atención al artículo 32b ter del Código Fiscal de la Federación, la regulación del beneficiario controlador establece de forma general la obligación de obtener y conservar como parte de la contabilidad, así como de proporcionarse al alzar cuando ésta lo requiera, información precisa, fidedigna, completa y actualizada de los beneficiarios controladores de las personas morales, fideicomisos o figuras o estructuras jurídicas, es decir, de la persona o grupo de personas físicas que se benefician o tienen el control y poder efectivo de las mismas. ¿Y cuál es esta información de los beneficiarios controladores que debe ser obtenida, conservada y proporcionada al SAT por los sujetos que deben cumplir con estas obligaciones? Pues es la regla 2.8.1.22 de la Resolución Miscelánea Fiscal la que nos establece el listado completo de la información del beneficiario controlador que debemos integrar en contabilidad, la cual comprende primeramente algunos datos personales y de identificación como nombres, apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, medios de contacto, domicilio, así como el CURP y el RFC o sus equivalentes tratándose de personas físicas de otros países, entre otros datos más. Sin embargo, también se requiere integrar en contabilidad información concreta como la relación que tiene el beneficiario controlador con la persona moral, fideicomiso o figura o estructura jurídica, su grado y forma de participación, las acciones, partes sociales, participaciones o derechos que tengan estas, así como la fecha en la que adquirió la condición de beneficiario controlador, por ejemplo. Ahora bien, conforme a la regla 2.8.1.20 de la Resolución Miscelánea Fiscal, debes de saber que en virtud de que las personas morales se encuentran obligadas a integrar dentro de su contabilidad información relativa a los porcentajes de participación de los beneficiarios controladores en su capital social, las mismas también deben integrar en su caso información relativa a la cadena de titularidad, cuando la persona o grupo de personas físicas que son sus beneficiarios controladores lo sean de forma indirecta, es decir, que son propietarios de los porcentajes de participación del capital social de la persona moral a través de otras personas morales. También, las personas morales deben integrar como parte de su contabilidad, en su caso, la información relativa sobre la cadena de control, cuando la persona o grupo de personas físicas que son sus beneficiarios controladores lo sean por medios distintos a la propiedad, es decir, que tienen el control indirectamente sobre la persona moral a través de la utilización de otras personas morales, fideicomisos o cualquier otra figura o estructura jurídica. En ese sentido, conforme a la regla 2.8.1.22 de la Resolución Miscelánea Fiscal, las personas morales que por sus beneficiarios controladores deban integrar en su contabilidad información relativa a la cadena de titularidad o de control, deberán además considerar e integrar información adicional de la persona moral, fideicomiso o figura o estructura jurídica a través de la cual sus beneficiarios controladores se benefician o las controlan indirectamente, como su nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal, el país en el que fue constituida y tenga su residencia para efectos fiscales, así como su RFC o equivalente en caso de ser del extranjero. Finalmente, algo de suma relevancia para los notarios, fedatarios, corredores o para cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de contratos o actos jurídicos por los que se constituye una persona moral, un fideicomiso o cualquier otra figura o estructura jurídica, es que conforme a la regla 2.8.1.23 de la Resolución Miscelánea Fiscal, además de parte de la información de los beneficiarios controladores, que ya les he comentado, como datos personales y de identificación, deben obtener y conservar también información en específico vinculada a la constitución de dicha persona moral, fideicomiso o figura o estructura jurídica, como la fecha en la que aconteció, los datos de identificación de la notaría, correduría u oficina donde se llevaron a cabo los contratos o actos jurídicos correspondientes que les dieron origen, la persona titular ante quienes fueron formalizados, entre otros, como los nombres de las personas que fueron a constituirlas, por ejemplo. Si quieres conocer más a fondo aspectos relacionados al beneficiario controlador, sígueme ya que próximamente subiré un video sobre la forma en la que puedes identificarlo. Espero que esta información te haya servido. Soy el licenciado Pedro Ángel Dávila Martínez del equipo 100% Fiscal y no dudes en acercarte para que te ayudemos en cualquier tema legal y contable.